Muy buenas, bienvenidos al vídeo. Somos Alberto, Alejandro, Daniel y Jin y vamos a hablar sobre las éticas helenísticas. El hedonismo antiguo, la ética epicúrea. Epicuro, fundador de la escuela con su mismo nombre, defiende en su ética que el fin último de la vida es la felicidad y que consiste en el placer. Dice que el placer es el principio de la felicidad, que es propio de nuestro ser y que tomamos decisiones respecto a él. Epicuro precisa que el placer que él describe es aquel que proviene de la reflexión, la sabiduría y prudencia, como la ataraxia, ausencia de turbación del alma, y la aponía, ausencia del dolor físico, a diferencia de aquellos que son temporales y efímeros, y de aquellos que están en el goce corporal. Explica que es natural en la vida feliz poseer ciertas virtudes, como la honestidad, la sensatez y la justicia, y que vivir felizmente conlleva la virtud. El estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica fundada por Zenón de Citio. El nombre de la escuela procede del término griego stoa, debido a que Zenón impartía sus enseñanzas bajo el pórtico pintado del ágora ateniense. Hubo varios periodos en la historia de esta escuela: el primer estoicismo, la estoa media y el estoicismo tardío y romano. Según esta escuela, toda la naturaleza se halla controlada por el logos, una razón providente y divina que elige sabiamente el destino de las cosas y los hombres. Por eso, al tener la capacidad de razonar, nuestro deber es aprender a vivir de acuerdo con la naturaleza, o más bien, de acuerdo con el logos eterno. En esto consiste la arete o virtud moral. Según los estoicos, es sabio el hombre que admite el destino que las leyes de la naturaleza le deparan. Esta aceptación del propio destino se alcanza mediante la apatheia o el dominio de las pasiones, los impulsos y los afectos. Mediante la práctica regular de este autocontrol, el sabio llega a ese estado de imperturbabilidad espiritual. Y de acuerdo a los estoicos, esta apatheia lleva a la ataraxia y representa la única forma de felicidad a la que resulta moralmente aceptable aspirar. Frente al hedonismo, y al hedonismo epicúreo en particular, el estoicismo sostiene que la finalidad de todo ser humano no debe ser el logro de la felicidad, sino la práctica del bien y de la virtud. Para el estoicismo, la virtud no es un medio, sino un fin. Debe ser perseguida por sí misma, no con vistas a obtener un bien futuro. El cinismo es una de las manifestaciones de la filosofía más radical e incomprendida. El movimiento cínico se divide en dos partes. La primera se desarrolló en Grecia en los siglos IV y III a.C., y la segunda se llevó a cabo del siglo I al V en ciudades del Imperio Romano como Roma y Constantinopla. El cinismo respondía a la incertidumbre causada por la crisis cultural, manifestando su malestar y librándose de los caprichos materiales, guiando así al individuo hacia la felicidad. Para alcanzarla eran necesarias la sabiduría, la ascesis, práctica del ejercicio físico y mental, y la necesidad de autosuficiencia. Estos requisitos hacían que el cínico adoptase un estilo de vida conforme a la naturaleza, llevando a cabo varias acciones, haciendo empleo del cosmopolitismo cínico al alejarse de las fronteras y leyes de la ciudad, tomando a los animales como ejemplo de autosuficiencia al tener pocas necesidades y adaptarse rápidamente a cualquier situación. De hecho, se identificaban con la figura del perro como símbolo de su desvergüenza radical. En conclusión, Antístenes, Diógenes de Sinope, Crates de Tebas, Metrocles y Parquia de Maronea crearon una nueva forma de vivir, de pensar y de expresarse. Escuela Cirenaica. Esta escuela fue creada durante la segunda mitad del siglo IV a.C. Esta tendencia se basaba en la simplicidad de la vida, criticando la civilización griega de su época y a los bienes materiales. Según los filósofos de esta ideología, la naturaleza nos ha otorgado ya lo necesario para ser felices en esta vida. En otras palabras, cuantos menos bienes y riquezas tuviera el ser humano, más sencilla y libre era su vida. Según Arístipo, la felicidad humana consiste en librarse de toda inquietud. Los temas principales en la escuela cirenaica trataban sobre las preocupaciones éticas. Los conocimientos cínicos se basaban en la subjetividad, que consistía en que no había más conocimiento que el propio conocimiento individual. Además, solo existe lo que percibe el sentido del ser humano. Los cínicos extendieron esta influencia de forma excéntrica y hacían sátiras hacia las costumbres y vicios que tenían los griegos. Según Cicerón, las lecciones dadas por Egesias de Cirene, uno de los representantes del cinismo en Alejandría, fueron la causa de muchos suicidios, por lo que Ptolomeo I tuvo que prohibir su continuidad en la enseñanza. Con esta historia se demuestra lo inestables y ridículos que eran los cínicos.